En este video vamos a hablar sobre el tiempo y cómo se mide y utiliza en diferentes contextos. Veremos cómo el tiempo es relativo y cómo afecta al movimiento de los cuerpos en el espacio, cómo se utiliza el tiempo atómico y sideral en la observación del universo, y cómo el tiempo cosmológico y psicológico pueden afectar al comportamiento humano. Así que siéntete libre de seguir con nosotros y aprender más sobre este fascinante concepto. ¿Cómo se mide el tiempo? El tiempo se mide a través de diversas medidas, como el segundo, el minuto, la hora, el día, la semana, el mes, el año y el siglo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de medidas del tiempo? Hay varios tipos de medidas del tiempo, algunas de las cuales incluyen. Segundo, es la unidad de medida más comúnmente utilizada para medir el tiempo. Minuto se define como 60 segundos. Hora se define como 60 minutos. Día se define como la duración de una rotación completa de la Tierra alrededor de su eje y se divide en 24 horas. Semana se define como 7 días. Mes es un periodo de tiempo que tiene una duración aproximada de una cuarta parte del año. Año se define como la duración de una órbita completa de la Tierra alrededor del Sol y se divide en 12 meses. Siglo se define como 100 años. Edad se utiliza para medir el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona. Era se utiliza para medir periodos de tiempo más largos, como la era precambriana o la era moderna. ¿Qué es el tiempo relativo y cómo afecta al movimiento de los cuerpos en el espacio? El tiempo relativo es un concepto en la teoría de la relatividad de Einstein, que establece que el tiempo no es una magnitud absoluta, sino que es relativo a la velocidad de un observador. Esto significa que la duración de un evento puede parecer diferente para dos observadores que se mueven a diferentes velocidades. En la teoría de la relatividad, el tiempo se combina con el espacio para formar un concepto más amplio llamado espacio-tiempo. La curvatura del espacio-tiempo se produce debido a la presencia de masa y energía y afecta al movimiento de los cuerpos en el espacio. Por ejemplo, la gravedad de un cuerpo masivo, como una estrella o un planeta, curvará el espacio-tiempo en su vecindario, lo que a su vez afectará el movimiento de los objetos en su órbita. La curvatura del espacio-tiempo también puede afectar la duración del tiempo medido por diferentes observadores, lo que se conoce como dilatación temporal. ¿Qué es el tiempo atómico y cómo se utiliza en la medición del tiempo? El tiempo atómico es una medida del tiempo basada en la vibración de los átomos o en la transición entre dos niveles de energía de un átomo. Se utiliza para medir con gran precisión el tiempo y se ha convertido en la medida más precisa del tiempo disponible. Un reloj atómico utiliza un oscilador atómico, como el átomo de cesio o el átomo de rubidio, para medir el tiempo con una precisión de hasta una parte en 1018. Esto significa que un reloj atómico es capaz de medir el tiempo con una precisión de un segundo en 3.000 millones de años. Los relojes atómicos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la sincronización de señales de radio y televisión, la navegación por satélite, la exploración espacial y la medición del tiempo en experimentos científicos. También se utilizan para establecer el tiempo oficial en muchos países. ¿Qué es el tiempo sideral y cómo se utiliza en la observación del universo? El tiempo sideral es una medida del tiempo basada en el movimiento de los cuerpos celestes en el cielo. Se utiliza principalmente en la observación del universo y se refiere al tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de una estrella sobre el meridiano de un observador. El tiempo sideral se mide en segundos, minutos, horas, etc. y se utiliza para medir el tiempo en el sistema solar y para estudiar el movimiento y la evolución de los cuerpos celestes en el universo. El tiempo sideral se utiliza a menudo en lugar del tiempo solar, que es la medida del tiempo basada en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El tiempo sideral es más preciso que el tiempo solar para medir el tiempo en el sistema solar debido a que no está afectado por la variación de la velocidad de la Tierra debido a su órbita elíptica alrededor del Sol. ¿Qué es el tiempo de Planck y cómo se relaciona con la teoría cuántica del tiempo? El tiempo de Planck es una medida del tiempo muy pequeña que se utiliza en la teoría cuántica de la gravedad. Se estima que el tiempo de Planck es de alrededor de 10,43 segundos, lo que significa que es aproximadamente 10.000 millones de veces más pequeño que el tiempo que tarda un protón en pasar a través de un átomo de hierro. El tiempo de Planck se relaciona con la teoría cuántica del tiempo, debido a que se cree que es el tiempo más pequeño que puede ser medido de manera precisa en el universo. Esto significa que, a escalas de tiempo más pequeñas que el tiempo de Planck, el concepto de tiempo ya no tiene sentido, y el tiempo puede variar de manera aleatoria y discreta. La teoría cuántica del tiempo sugiere que el tiempo es una entidad dinámica,
y no una simple dimensión lineal como se había creído hasta ahora. Esta teoría es una de las áreas más activas de investigación en la física actual y tiene importantes implicaciones para la comprensión del universo y de la gravedad. ¿Qué es el tiempo geocéntrico y cómo se utiliza en la observación del universo? El tiempo geocéntrico es una medida del tiempo basada en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Se utiliza en la observación del universo para medir el tiempo en el sistema solar y para estudiar el movimiento y la evolución de los cuerpos celestes en el universo. El tiempo geocéntrico se mide en segundos, minutos, horas, etc. y se utiliza para medir el tiempo en el sistema solar desde el punto de vista de un observador situado en la Tierra. El tiempo geocéntrico se utiliza a menudo en lugar del tiempo sideral, que es una medida del tiempo basada en el movimiento de los cuerpos celestes en el cielo. Aunque el tiempo geocéntrico es menos preciso que el tiempo sideral para medir el tiempo en el sistema solar, debido a que está afectado por la variación de la velocidad de la Tierra, debido a su órbita elíptica alrededor del Sol, es más fácil de comprender y utilizar para los observadores terrestres. ¿Qué es el tiempo cosmológico y cómo se utiliza en la observación del universo? El tiempo cosmológico es una medida del tiempo que se utiliza en la observación del universo, a escala cosmológica, es decir, a nivel de la estructura y el comportamiento del universo como un todo. Se relaciona con la teoría del Big Bang y con la expansión del universo. El tiempo cosmológico se mide en unidades de tiempo muy grandes, como millones, billones o trillones de años, y se utiliza para medir el tiempo transcurrido desde el Big Bang hasta la actualidad. El tiempo cosmológico se utiliza en la observación del universo para estudiar la historia y el futuro del universo, y para comprender cómo se ha formado y cómo evolucionará. También se utiliza para estudiar la estructura y la distribución de la materia oscura y la energía oscura en el universo y para predecir el destino final del universo. ¿Cómo afectan los cambios en el tiempo al funcionamiento de los seres vivos? Los cambios en el tiempo pueden afectar al funcionamiento de los seres vivos de diversas maneras, dependiendo del tipo de ser vivo y de su ambiente. Algunos ejemplos de cómo los cambios en el tiempo pueden afectar a los seres vivos incluyen: cambios en la temperatura. Los cambios en la temperatura pueden afectar a la tasa de metabolismo de los seres vivos y, por lo tanto, a su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, los animales pueden tener dificultades para sobrevivir en climas extremadamente fríos o calurosos. Cambios en la disponibilidad de alimento. Los cambios en la disponibilidad de alimento pueden afectar a la supervivencia y la reproducción de los seres vivos. Por ejemplo, los animales pueden tener dificultades para encontrar comida durante los periodos de sequía o de escasez de alimento. Cambios en la duración de la luz del día. Los cambios en la duración de la luz del día pueden afectar a los patrones de actividad y reproducción de los seres vivos. Por ejemplo, muchas plantas y animales dependen de los cambios en la duración de la luz del día para determinar cuándo deben germinar, florecer o reproducirse. Cambios en el clima. Los cambios en el clima, como las tormentas, las lluvias y los cambios en la temperatura, pueden afectar a la supervivencia y la reproducción de los seres vivos. Por ejemplo, las inundaciones o las sequías pueden afectar a la disponibilidad de alimento y a los hábitats de los seres vivos. ¿Qué es el tiempo psicológico y cómo afecta al comportamiento humano? El tiempo psicológico se refiere a la percepción y la experiencia del tiempo por parte de los seres humanos. La percepción del tiempo puede variar de una persona a otra y puede ser influenciada por factores como la edad, el estado emocional y la actividad que se esté realizando. El tiempo psicológico puede afectar al comportamiento humano de diversas maneras. Por ejemplo, la percepción de que el tiempo pasa de manera más lenta puede llevar a que las personas se sientan más relajadas y menos ansiosas, mientras que la percepción de que el tiempo pasa de manera más rápida puede llevar a una mayor ansiedad y estrés. El tiempo psicológico también puede afectar a la toma de decisiones y al rendimiento en las tareas. Por ejemplo, la percepción de que el tiempo es escaso puede llevar a que las personas se sientan presionadas y tomen decisiones más rápido, mientras que la percepción de que hay tiempo de sobra puede llevar a que las personas se sientan menos presionadas y tomen decisiones más lentamente. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el tiempo y cómo se mide y utiliza en diferentes contextos. Hasta la próxima.